Hola a todos, espero que se encuentren muy pero muy bien en la alegría de Jesús resucitado, que vayan eh, fortaleciendo su fe y su esperanza. Es mi más sincero deseo. Pues nos encontramos en esta segunda sesión de Cristología, donde queremos tocar la túnica del Maestro y por eso estamos estudiando al Jesús histórico, pero al mismo tiempo nuestro objetivo es profundizar en nuestra experiencia de fe, profundizar en el encuentro con el Cristo de nuestra fe. Por ello, pues hemos retomado algunos elementos. Ya en la sesión pasada abundamos sobre el tema los valores centrales de la cultura mediterránea, del artículo de Bruce Malina, que ya les comenté anteriormente. Estos valores centrales ubicamos dos claramente: el valor para el hombre, que es el honor, adscrito o adquirido, dependía si nacía con honor o tenía que irlo fortaleciendo a lo largo de su vida, y el de la mujer, el valor de la vergüenza, que ya también lo expliqué ampliamente en la sesión pasada. Relacionado con ello, tenemos la concepción del hombre, la concepción del ser humano. ¿Quién es el ser humano para la cultura del tiempo de Jesús? Ese es nuestro tema de hoy, la antropología mediterránea. Para este tema les recomiendo el libro El Nuevo Testamento y la cultura mediterránea de Santiago Guijarro Oporto. Es de los mejores libros que conozco acerca de este tema. Como les mencionaba en la sesión pasada, han existido cristologías desde el primer siglo de nuestra era, tratando de reconocer quién es Jesús. Y se ha profundizado de muchas maneras. ¿Qué significa la antropología mediterránea? ¿Qué es? Bueno, en principio sabemos que la antropología busca definir al ser humano y hay cantidad de antropología, ¿no? Antropología filosófica, antropología teológica, la logoterapia también tiene su manera de explicar al ser humano. Tenemos historia de la antropología abundante. Sin embargo, cuando leemos el Nuevo Testamento, es importante que reconozcamos que en el Nuevo Testamento nos encontramos dos culturas: una cultura occidentalizada con una cultura oriental. En esa cultura oriental nació, creció, se desarrolló, padeció, fue sepultado y resucitó Jesús de Nazaret. Por eso es importante, bien importante, que la conozcamos, que la valoremos y sobre todo que al conocerla podamos comprender lo que hizo y dijo Jesús en un contexto cultural bien concreto, en un contexto cultural donde hace presente el reino de Dios y nos invita de la misma manera a hacerlo presente en nuestra cultura, en nuestro siglo, así como Él lo hizo. Diría que es de vital importancia hablar de la antropología en tiempos de Jesús, porque Jesús de Nazaret emplea todos los recursos de ese tiempo para humanizar su cultura, para humanizar, de hecho, la propia religión en la que él nació, en la que él vivió. Por eso me parece de vital importancia este segundo tema. Me parece que cristología para nosotros católicos no es una materia de estudio simplemente, de intelección. Cristología debería ser la materia, el estudio, la profundización
no solo intelectual, sino tiene que bajar al corazón para que la hagamos vida. Por eso, pues es importantísimo estudiar la antropología del tiempo de Jesús. Bien, ya haciendo referencia a ello, empiezo con el tema. ¿Quién es el ser humano en el tiempo de Jesús? ¿Cómo explica la antropología mediterránea al hombre en su tiempo? En principio, el hombre o el ser humano no es un individuo. Santiago Guijarro Porto aportará un elemento bien importante que se llama la diada. El ser humano es en relación. Él no se explica a sí mismo como individuo, sino en relación con su sociedad, con su cultura, con su familia. De tal manera que van a expresar fulanito es fiable, sutanito no es de fiar, porque viene de aquí, porque esta es su familia. El ser humano se explica en tanto a la comunidad donde se desarrolla, incluso el lugar geográfico es importante. Por eso, la antropología del tiempo de Jesús se llama antropología relacional. El ser humano, y lo explico más profundamente, el ser humano no es un ser humano en tanto no se pueda relacionar. Si no se puede relacionar, no es ni poco ni mucho humano. Es un apestado, es un maldecido por Dios, es un relegado. De ahí que en el mundo hebreo, en el siglo I, en el mundo de Jesús, se van a nombrar 3 zonas de la personalidad. Esas 3 zonas serían como los núcleos a través de los cuales el ser humano se puede relacionar, y en esa relacionalidad se va explicando a sí mismo y al mundo que lo rodea. Pero además, la comunidad en la que se desarrolla, el lugar en el que se desarrolla, le va a dar un respaldo para decir, esta es buena persona, esta es una persona malvada por donde nació. De ese calibre es la importancia de la diada que nos señala Santiago Guijarro. Por ahí leemos en el Evangelio también que señala qué de bueno puede salir de Jerusalén, ¿no? Y por otro lado, cuando ven cómo crece el honor de Jesús, dicen, pues que no es este el hijo del carpintero, se asombran porque para ellos es muy común explicar al hombre o a la mujer en base al lugar de donde viene y con quién se relaciona, en base a la familia donde nació también. Y también en base a lo que hace de su vida, si es pescador, si es sumo sacerdote, para ellos todo esto es bien importante. Entonces, ¿cuáles son esas 3 zonas de la personalidad? La primera zona está propiciada o está indicada por los ojos y el corazón. Esta primera zona de la personalidad se llama la conciencia afectiva. Todo lo que entra por los ojos habita el corazón. Nuestros grandes amores, pero también nuestros grandes enemigos. Y esto es muy comprensible en nuestra cultura mexicana. De hecho, hay boleros, hay canciones que hablan de cuando alguien se enamora, que siente mariposas en el estómago. Cuando hemos dejado de ver a un ser querido o a la pareja por mucho tiempo, se ha tenido esta experiencia humana de, a la hora de verla, se siente esta sensación de alegría, de gozo,
en las vísceras, empezando, decimos, por el corazón, hasta las vísceras. Esto es importante también compartirlo y expresarlo. Las 3 zonas de la personalidad para el mundo mediterráneo son muy, muy profundas en la medida en que lo que entra por los ojos habita el corazón y las entrañas, el centro de la humanidad. Si nos damos cuenta, los ojos, el corazón y las entrañas abarcan el centro de nuestra humanidad, de nuestro cuerpo. Y podemos citar o leer varios textos bíblicos, comenzando por el Decálogo, donde se señala: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus entrañas, sería la traducción correcta. Se lee a veces con todas tus fuerzas. La fuerza se manifiesta para el hebreo, la cultura mediterránea, en las vísceras. Cuando se carga algo, pues se hace fuerza con las vísceras. Y ellos también van a señalar: amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Quiere decir con todas tus entrañas, todas tus vísceras. Y Jesús regularmente va a relacionar los ojos con el corazón. Marcos nos habla de en algún momento donde Jesús mira a todos con enojo, con ira, antes de realizar el milagro sobre el de la mano seca. Y a veces nos habla de que Jesús miró con tristeza. Esto para nosotros puede tener un contexto diferente, pero para aquel tiempo la vista habla también de las emociones, de lo que se siente aquí en las vísceras. Entonces, bueno, reiterando, los ojos y el corazón, abarcando las vísceras, hablan de la primera zona importante, que es la conciencia afectiva. De tal manera que estos grandes amores despiertan en nuestro corazón, en nuestras vísceras, emociones que nos impulsan al bien, emociones, emotions, aquello que nos mueve, que ese motor que nos mueve a ser mejores, ser, no hacer, sino ser mejores personas. Y por otro lado también, cuando entran nuestros enemigos por la vista, en México hablamos de hacer entripados. Es que vi a esa persona que me cae muy mal y a veces decimos, no puedo ni soportar la comida porque vi a fulanito, vi a sutanito y hice un coraje. Si vemos a nuestro peor enemigo, ¿no? Para el mundo hebreo es igual. Los grandes enemigos entran por los ojos y habitan el corazón. De tal manera que entonces el que ve es consciente, es una persona consciente. El que no ve, el ciego, es una persona inconsciente. Por eso, cuando Jesús sana o cura al ciego de nacimiento, le preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús responderá: ni este ni sus padres, es para mayor gloria de Dios. Y esto es lo maravilloso. Ya ahondaremos en el tema de los milagros de Jesús, pero muchas personas siguen a Jesús, incluso en ese tiempo, por los milagros que realiza. Y es un motivo por el cual muchos evangelios apócrifos no entraron en el canon, porque el canon nos habla de que los milagros de Jesús tienen un objetivo bien claro: hablarle a una cultura que se ha deshumanizado por completo y que considera que los enfermos son pecadores y que por eso no entrarán al reino de Dios.
los milagros que se quedaron dentro del canon nos quieren acercar a este reino que Dios en la persona de Jesús nos manifiesta. Cada vez que Jesús cura a un ciego, lo que está generando es un sujeto consciente. Por eso genera tanto escándalo también. Porque va acompañado de un signo bien importante. Le devuelve la vista a los ciegos, por tanto les devuelve un lugar dentro de la sociedad y les demuestra que no son pecadores. Por el otro, los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes, todos los que conocen la ley, se escandalizan porque ellos ven y creen que son conscientes. De tal manera que podemos leer en el Nuevo Testamento momentos en los que Jesús señala, he venido para que aquellos que dicen ver no vean y para que los ciegos vean. Es decir, habla de la conciencia. Los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes, se creen personas con un alto rango, con un alto honor, porque ven. En ese contexto cultural, antropológico, pues son seres completos, mientras que los invidentes son inconscientes, incapaces de amar o de odiar, y son entonces objetos de la sociedad. Los llevan a la puerta del templo para pedir limosna. Los tienen por nada, los tienen por pecadores, por basura incluso. Entonces, lo que hace Jesús al curar a los ciegos es un signo de amor, es la manifestación del reino de Dios aquí y ahora. Por tanto, el reino de Dios es salud para aquellos a quienes la sociedad de su tiempo les ha negado un lugar dentro de la sociedad. Entonces, esta es la primera zona de la personalidad en la antropología relacional en tiempos de Jesús. Estamos hablando de la cultura mediterránea del siglo I. La segunda zona, que es también bien importante, que solo voy a dejar apuntada en este primer video, pues tiene que ver con los oídos y con la boca. La boca hablando de los dientes, la lengua, la garganta, hasta la base de la garganta, que es de donde nace nuestro grito, de donde nace nuestra voz y de donde podemos expresarnos. Entonces, con los oídos realizamos dos acciones: oímos y escuchamos. Oír es una actitud pasiva, oímos los ruidos ambientales, oímos lo que está alrededor. Pero escuchar es una actitud activa. Escuchamos lo que nos interesa, escuchamos a quien amamos, escuchamos aquello que capta nuestra atención para poder comprender. Y con nuestra voz, con nuestra boca, con nuestra garganta, decimos, hablamos. ¿Y qué expresamos? Lo que soñamos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que amamos, ¿no? Por eso esta segunda zona se va a llamar la zona del autoconocimiento y de la autorrevelación. En autoconocimiento es más proyectado hacia afuera, que es un conocimiento. Te digo quién soy, te escucho a ti, qué piensas, qué sientes, quién eres. Y autorrevelación porque te digo quién soy, qué pienso y qué siento. Entonces, esta segunda zona es de la autorrevelación y del conocimiento. Oídos y boca, incluyendo lengua,
y garganta hasta la base de la misma garganta. Esta es la segunda zona de la personalidad en la antropología relacional del tiempo de Jesús. Hasta aquí este primer video. Gracias.